Bienvenidos a esta inmersión que vamos a hacer hoy. Nos metemos en un tema que la verdad es fascinante, esa conexión entre mente, cuerpo y nuestra realidad. Sí, un tema complejo, ¿eh? Mucho. Y vamos a usar como guía las ideas y sobre todo la increíble historia personal del doctor Joe Dispenza. Nos basamos en trozos de una entrevista suya que es muy reveladora. El objetivo, intentar entender un poco mejor, desde lo que él plantea, cómo nuestros pensamientos, nuestras emociones, pues podrían influir en la salud, en lo que nos pasa en la vida. Claro, partiendo de esa experiencia suya tan bestia, ¿no? Y lo que dice haber descubierto después. Exacto. Y el gancho inicial es potente, ¿eh? Un accidente gravísimo en un triatlón. Sí. Fracturas múltiples en la columna, un pronóstico médico fatalista. Y él, pues decide desafiar todo eso. Rechaza la cirugía y se lanza a curarse solo con la mente. Es impactante como poco. Pero claro, esto no surge de la nada. Antes del accidente, él ya tenía ciertas inquietudes, ¿no? Sí. Sí, él habla de una curiosidad desde pequeño. Le interesaban cosas como el yoga, las artes marciales, luego estudió hipnosis. Ujú. Y es interesante ver cómo esos primeros intereses, la hipnosis, por ejemplo, que la practicó bastante, Ajá. pues le permitió ver cambios en la gente. Parece que ahí se encendió algo, ¿no? La idea del poder de la mente. Claro, como una semilla de lo que vendría después. Y entonces, ¡pam!, el accidente. 1986, San Diego. Uf. Atropellado. 6 vértebras rotas. La T8, la L1, media espalda hecha polvo. Sí, la descripción es tremenda. Y el diagnóstico médico, pues muy claro. O cirugía muy agresiva o parálisis casi segura. ¿Qué cirugía era exactamente? Pues le ofrecían la cirugía estándar, para esos casos, las barras de Harrington. Son unas varillas metálicas, ¿sabes? Bastante rígidas. Ujú. El dilema era, terrible. Si se operaba, perdía muchísima flexibilidad, algo que a él le horrorizaba. Claro. Y si no se operaba, los 4 especialistas coincidían. Parálisis. No le daban otra salida. Vale, y aquí viene el giro de guión. Porque ante eso, Sí, él toma una decisión que, es de película. No operarse. nada. Y apostar todo a que su mente y su cuerpo podían reconstruirse solos. Él habla de hacer un pacto, ¿no? Sí, una especie de pacto interno con lo que él llama una inteligencia universal, una conciencia. Prometió que si se curaba, dedicaría su vida a investigar esto. Una promesa potente. Desde luego. Pero el proceso inicial fue tela marinera. Él describe una lucha brutal con su propia mente, ¿En qué sentido? pues que la mente se le iba, ¿eh? De forma automática, lo peor. A la silla de ruedas, a vender su consulta, a depender de otros. Lo normal, ¿no? El instinto de supervivencia preparándote para lo peor. Exacto. Y controlar eso, enfocar la mente deliberadamente en la imagen de la columna sanando, en sentirse bien, le costaba horas y horas al principio. Un esfuerzo titánico. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Describe cómo intentaba entrar en un estado de presencia total, ¿no? Sí, sí, para conectar con esa inteligencia y darle instrucciones, digamos. Mantener la atención fija, una señal clara, sin que se colaran los pensamientos negativos. Y lo consiguió. Cuenta que sí, pero con muchísima práctica. Horas cada día. Y que poco a poco fue reduciendo el tiempo que necesitaba para entrar en ese estado. De varias horas a menos de una. Eso ya es un logro. Y lo clave, según cuenta él, fue cuando empezó a notar cambios físicos reales. Ajá. Pequeñas mejoras de sensibilidad, algún movimiento nuevo, menos dolor. Esas eran las señales. La retroalimentación. Claro. Eso es. Cada pequeño avance le daba la razón, digamos. Reforzaba su creencia y le ayudaba a pasar del miedo a la esperanza, a la expectativa real de curarse. ¿Y el resultado final fue? Pues según su relato, espectacular. En 10 semanas estaba de pie. En 12, haciendo vida normal. Increíble. Pero él insiste mucho en que ya no era la misma persona. La experiencia le transformó y cumplió su promesa. Dedicó su vida a investigar esa conexión mente-cuerpo, mente-materia. Y a partir de ahí se mete de lleno en la ciencia, ¿no? Sí. Neurociencia, epigenética. Sí, todo eso. Epigenética, como nuestros actos, pueden cambiar la expresión de los genes. Psiconeuroinmunología, la conexión entre mente, nervios e inmunidad. Física cuántica. Buscaba explicaciones más allá del modelo médico habitual.
Y una de las cosas más llamativas que hizo fue estudiar las remisiones espontáneas. Exacto. Se dedicó a viajar, a entrevistar a cientos de personas que se habían curado de enfermedades muy graves, incurables según la medicina, contra todo pronóstico. Gente desahuciada, digamos. Sí, gente que había agotado las vías convencionales. Quería encontrar qué tenían en común. ¿Había algún patrón? ¿Y lo encontró? ¿Qué compartían esas personas que lograron lo imposible? Pues fíjate, lo interesante es que no era tanto un método externo, una pastilla mágica o una terapia concreta, sino un cambio interno muy profundo. Identificó varios puntos, pero todos iban en la misma dirección, una transformación radical de la persona. A ver, cuéntanos esos puntos. Bueno, primero, casi todas creían en To, en una inteligencia interior, un poder superior, llámalo como quieras, con el que sentían que podían conectar. ¿Vale? ¿Una conexión interna? Segundo, y esto es crucial, tomaron una decisión consciente. Decidieron quiénes querían ser si se curaban y empezaron a vivir como esa nueva persona antes de curarse físicamente. O sea, no esperaron a estar bien para cambiar. Exacto. Abandonaron su vieja identidad, sus quejas, sus «yo soy así». Eso es fuerte. Mucho. Y tercero, entendieron, quizás de forma intuitiva, que su personalidad, su forma de pensar, actuar y sentir habitual estaba ligada a su realidad, incluida su enfermedad. Personalidad igual a realidad personal. Eso mismo. Para cambiar la realidad, tenían que dejar de ser la misma persona de siempre, romper el hábito de ser ellos mismos. ¿Y cómo se hace eso? Suena complicado. Pues cuarto punto. Implicaba superar las emociones del estrés crónico. La rabia, el miedo, la culpa, el resentimiento. Las emociones de supervivencia. Esas. No reprimirlas, sino observarlas y elegir no seguir alimentándolas. Muchas veces a través del perdón, entendido como soltar la carga emocional del pasado. Reclamar su energía. Liberar energía. Sí. Y por último, muchas describían momentos de conexión muy profunda en sus prácticas internas, momentos donde perdían la noción del tiempo, del espacio, Como entrar en otra dimensión, ¿no? algo así. Sentirse uno con algo más grande. Dispensa lo relaciona con activar el lóbulo frontal, el centro de la creación y la atención. Y aquí es donde entra la epigenética que comentabas antes. Claro, la idea es que si cambias de forma sostenida tus pensamientos, tus emociones, tus conductas, podrías estar mandando señales químicas nuevas a las células. ¿Y esas señales activarían o desactivarían genes? Potencialmente sí, activando genes buenos, de salud, y silenciando los que no interesan. Esa es la hipótesis que se maneja en sus fuentes. Pero cambiar así no debe ser fácil. Hablas de romper patrones muy arraigados. Uf, nada fácil. Él habla de adicciones emocionales. ¿Adicciones a sentirnos mal? Suena raro. Sí, pero la idea es que el cuerpo se acostumbra a una química interna. Aunque sea la química de la frustración o la tristeza o la queja. El cuerpo la reconoce como normal. Exacto. Y la busca para mantener el equilibrio conocido, la homeostasis. Salir de ahí, generar una química nueva de alegría o gratitud, al principio es incómodo. El cuerpo se resiste. Quiere volver a lo familiar aunque sea negativo. Eso es, se revela. Requiere un esfuerzo consciente y mantenido para recondicionarlo. Es una de las grandes dificultades. Entendido. Bueno, con todas estas ideas, Dispensa empezó a montar talleres, ¿no? Para enseñar el cómo. Sí, al principio cuenta que la gente se iba inspirada, se sentía mejor, pero no se veían esas curaciones espectaculares de forma generalizada en problemas serios. Hacía falta algo más. Parece que sí. Y él habla de un punto de inflexión personal sobre 2010 o 2011, una experiencia muy profunda que cambió su propia comprensión de la realidad de ese campo energético. ¿Y eso cambió los talleres? Parece que sí. Refinó el método y a partir de ahí, según sus reportes, empezaron a verse cosas mucho más drásticas. ¿Cómo qué tipo de cosas? Pues testimonios de gente con enfermedades crónicas, Parkinson, gente que dejaba la silla de ruedas, cambios neurológicos bestiales. Él mismo dice que al principio flipaba. Claro, ver eso en directo debe ser... Impactante. Y eso le llevó a buscar más validación científica. Empezó a hacer retiros más largos, 4 días, una semana. ¿Para profundizar más? Sí, y sobre todo a medir. Empezó a colaborar con científicos para medir objetivamente qué pasaba en el cerebro con electroencefalogramas cuantitativos, los KGE. Ajá.
Y en el corazón, con la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la VCC. Hablemos de eso, de la coherencia cardíaca o VFC. ¿Qué es exactamente? Pues de forma sencilla, mide cómo varía el tiempo entre un latido y el siguiente. Si varía poco y de forma caótica, es incoherencia, asociado al estrés, a la lucha-huida. El corazón va a su bola, digamos. Un poco sí, más irregular. En cambio, si la variación es amplia pero ordenada, rítmica, eso es coherencia. Se asocia a la calma, al bienestar, al sistema parasimpático, el de reparación. Vale, ¿y por qué es importante buscar esa coherencia cardíaca en su método? Porque la idea que él presenta es que un corazón coherente manda señales electromagnéticas muy potentes y ordenadas al cerebro. ¿Y eso qué hace en el cerebro? Pues, según postula, ayuda a que el cerebro también entre en coherencia, que genere ondas cerebrales más lentas y ordenadas, como las alfa, relajación despierta, y teta, esa zona entre despierto y dormido de acceso al subconsciente. Salir del modo estrés, de las ondas beta rápidas. Exacto. Salir de la mente analítica e hiperactiva. Y al entrar en alfa o teta es como si pudieras abrir la puerta del subconsciente. Para reprogramar los patrones automáticos. Esa es la idea, acceder al sistema operativo para cambiar los programas que no te sirven. Incluso menciona la glándula pineal, que podría actuar como una especie de antena o transductora de estas energías. Fascinante. Y esto conecta con la parte más cuántica de su discurso, ¿verdad? Totalmente. La idea central es aprender a cambiar el foco. Dejar de estar absortos en el mundo material, los objetos, los problemas, el cuerpo como algo separado, y poner la atención en el campo cuántico. ¿Y qué es ese campo cuántico para él? Lo describe como un mar invisible de energía, de información, de frecuencia, donde todo está conectado y existen todas las posibilidades. Cita mucho eso de que el átomo es casi todo vacío, energía, y poquísima materia. La materia es casi una ilusión, entonces. Bueno, una manifestación de la energía. Y él contrasta cómo creamos normalmente en la realidad 3D desde la separación, necesitando tiempo y esfuerzo, a menudo desde la carencia, el necesito esto, ¿Sí? con un modelo que llama cuántico o 5D. Ahí la base es la unidad, la energía. No hay tiempo lineal ni separación real. Puedes crear desde la totalidad, ¿Cómo? sintiendo la emoción de lo que quieres antes de que ocurra, como si ya fuera real, conectar con esa posibilidad en el campo energético. Suena abstracto. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Describe una meditación donde buscas ser nadie, ninguna cosa, en ningún lugar, en ningún tiempo. O sea, desconectar de todo lo conocido. Exacto. Quitar la atención del cuerpo, del entorno, de tu identidad, del pasado, del futuro predecible, y descansar en la pura consciencia, en el ahora. Ampliar el foco de la materia al espacio, a la nada, que en realidad está llena de potencial. Y desde esa nada se crea. La propuesta es que desde ahí combinas dos cosas. Una intención clara, eso requiere un cerebro enfocado, coherente, y una emoción elevada y sostenida. ¿Emoción elevada? Gratitud, amor, alegría, asombro, emociones que tienen una frecuencia energética alta, asociadas a un corazón abierto, coherente. ¿Intención clara plus emoción elevada? Sí, para sintonizar con la frecuencia de ese futuro que quieres, pero ahora, sentir ya la emoción de tenerlo, de serlo, antes de que se vea en el mundo físico. ¿Y si haces eso consistentemente? ¿Qué pasa? La idea es que podrías colapsar el tiempo, atraer las experiencias, la gente, los recursos que necesitas para que ese futuro se manifieste. Las famosas sincronicidades. Exacto. Las verías como señales de que estás creando desde ese otro nivel, desde el campo. Todo esto es lo que le ha llevado a él y a sus colaboradores HeartMath, la Universidad de California en San Diego, a medir tantas cosas. Claro, querían datos objetivos, y en la fuente se mencionan algunos hallazgos que dicen haber encontrado. Por ejemplo, cambios en la expresión de los genes en solo 4 días. ¿En 4 días? ¿Qué tipo de genes? Plan de genes que suprimen tumores, que producen antioxidantes, que ayudan a crear neuronas nuevas, neurogénesis, incluso genes relacionados con alargar los telómeros. Los capuchones de los cromosomas, ¿no? Los que se asocian al envejecimiento. Esos mismos.
Presentan estos datos como prueba de que la meditación podría estar cambiando la biología muy rápido y a un nivel muy profundo. ¿Qué otros efectos mencionan? Pues cambios en las bacterias del intestino, el microbioma, hacia perfiles más sanos, cambios en la estructura del cerebro, más conexiones, más coherencia global medida con los QEEG. Es bastante impresionante si es así. Sí, aunque él siempre aclara, y es importante, que son correlaciones. Claro. No dice la meditación cura X, muestran los datos de sus participantes. Pero sí compara las mejoras observadas, que a veces cifran porcentajes muy altos, 75%, 100%, con la eficacia media de los fármacos en ensayos clínicos, que él sitúa sobre el 25%. Sugiere un potencial enorme. Y habla también de un efecto de grupo, un efecto de campo. Como que la energía del grupo ayuda. Algo así, que amplifica los resultados individuales. Volviendo a la aplicación práctica para quien nos escucha. El mensaje clave parece ser, si quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar tú, hacerte consciente de tu yo automático. Exacto. El primer paso es mirar hacia adentro, ver esos pensamientos, esas reacciones, esas emociones que repites sin darte cuenta y que crean tu realidad. Ser consciente del piloto automático. Eso es. Y luego decidir conscientemente no seguir así. Romper con los hábitos mentales y emocionales que te limitan. Sobre todo los del estrés, los que te atan al pasado o te hacen temer el futuro. Y una vez que rompes con lo viejo, ¿qué? Pues ensayar lo nuevo, mental y emocionalmente. Pensar, sentir y actuar como la persona que quieres ser. Practicar la emoción de tu futuro deseado ahora. Como un ensayo mental y emocional. Justo. Y aquí la palabra clave es consistencia. Él insiste mucho en que esto no es magia de un día. Requiere disciplina. Mucha. Y perseverancia. Superar la incomodidad, la resistencia del cuerpo, la duda. No se trata de evitar las emociones difíciles, sino de aprender a mirarlas sin engancharte, dejarlas pasar y liberar esa energía. También parece importante entender el proceso, ¿no? No solo meditar por meditar. Sí, le da mucha importancia al conocimiento. Entender el qué y el por qué. Dice que eso ayuda a darle significado a la práctica, activa el lóbulo frontal y hace que funcione mejor. Saber lo que estás haciendo y por qué. Exacto. No es solo sentarse a respirar. Entonces, al final, el mensaje para la audiencia sería que el poder de transformar tu vida, tu salud, está dentro. En cambiar tu estado interno. Sí, esa es la propuesta central que se analiza. Que no dependes tanto de que cambien las cosas fuera, sino de hacer el trabajo interior. Cambiar tus pensamientos, tus emociones, la coherencia de tu corazón, la fisiología de tu cuerpo. Un trabajo consciente y sostenido. Bueno, pues en resumen, hemos explorado esta idea potente, ¿no? De que podemos influir en nuestra salud y realidad cambiando nuestro mundo interior, basándonos en la historia de Dispensa y la investigación que él presenta. Sí, una propuesta que da que pensar. Y quizás como reflexión final podríamos preguntarnos si de verdad nuestro estado interno, esa coherencia corazón-cerebro, nuestras emociones, nuestra intención, puede interactuar con ese campo de energía e información. ¿Qué posibilidades se abrirían si aprendiéramos a cultivar deliberadamente, consistentemente, estados de, no sé, de plenitud, de gratitud, de conexión profunda? Una pregunta abierta, ¿eh? Totalmente. Invita a la exploración personal, desde luego. Si sientes conexión con este mensaje, suscríbete y dale like al canal Águila Universalista. Juntos, elevamos la conciencia.